Hoy veremos Gauss-Seidel, definición de diagonalmente dominante y ejemplos, definición de error aproximado con ejemplo, un ejemplo para Gauss-Seidel de 2 y de 3 variables, y dos ejemplos sobre qué pasa cuando no se cumple lo diagonalmente dominante y cómo se ve gráficamente. Comencemos. Gauss-Seidel es un método iterativo clásico de finales del siglo XVIII. La diagonal principal debe ser diferente de 0, en caso contrario se necesita un reacomodo. Debe tener el mismo número de ecuaciones que de variables, es decir, que sea cuadrado. Diagonalmente dominante es que en una matriz cuadrada con elementos a sub i j, el elemento a sub i en valor absoluto debe ser mayor que la suma de los demás elementos a, j del mismo renglón. En este caso los elementos de nuestra diagonal principal es 2 y 8. Entonces, en valor absoluto, el 2 debe ser mayor al 1 y el 8 debe ser mayor que el 1 también. De aquí podemos concluir que es diagonalmente dominante. Y recordemos que en una matriz cuadrada los elementos es A11, A12, A21 y A22. Así que el A11 debe ser mayor en valor absoluto que el A12 y el A22 debe ser mayor que el A21. Y lo que mencioné en cada renglón, ver si el elemento de la diagonal principal, el número en rosa, en valor absoluto es mayor que la suma de los demás números del mismo renglón en valor absoluto. Y si fuera de 3×3, recordemos que una matriz de 3×3 se escribe de esta manera, y por nuestra definición debe de cumplir que A11 sea mayor que A12 más A13, recordando que nuestra diagonal principal son los números menos 7, 6 y 12. Acá sería A11, A22, A33. Entonces, si en valor absoluto menos 7 es mayor que 2 más 1, si 6 es mayor que menos 4 más 1, y por último si el 12 en valor absoluto es mayor que 3 más 2. Como se cumplen las 3, decimos que es diagonalmente dominante. En este caso vemos que nuestra diagonal principal son los elementos 3 y el 1, porque aunque no aparece ningún número al lado de la y, sabemos que es un 1. Observamos que en valor absoluto 3 no es mayor que el 5, ni el 1 en valor absoluto es mayor que el 2. Pero si yo hiciera un reacomodo cambiando las columnas, es decir, primero pongo la y y luego la x, me quedaría 5y más 3x es igual a 2 y y más 2x es igual que 5, porque pues es lo mismo a más b que b más a. En este nuevo caso, nuestra diagonal principal es 2 y 5. Y ahora sí se cumple que el 5 en valor absoluto es mayor que el 3 y el 2 en valor absoluto es mayor que el 1. Esto se puede hacer para columnas y filas. Nota, el coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones debe ser mayor que la suma del valor absoluto de los otros coeficientes de la ecuación. Este criterio es suficiente, pero no es necesario para la convergencia. Es decir, el método puede funcionar aunque no se satisfaga la ecuación, o no más bien las ecuaciones, porque recordemos que es para n ecuaciones. Es decir, que si se cumple lo diagonalmente dominante, voy a encontrar la respuesta. Si no se cumple, puede que también se encuentre, o puede que no. Sea un sistema de n ecuaciones con n variables, de la forma ax es igual a c, tenemos n ecuaciones, y recordemos que nuestra diagonal principal son los elementos a11, a22, hasta a n con n. De cada una de las ecuaciones voy a despejar el elemento de la diagonal principal. Es decir, que de la primera ecuación voy a pasar al otro lado x sub 2, x sub 3 hasta x sub n. Voy a pasar el a11 dividiendo, el 2,2 dividiendo y en la última voy a pasar el ann dividiendo. Veamos el primer ejemplo. Recordemos lo de diagonalmente dominante. Tenemos que 2 en valor absoluto es mayor que el 1 y el 3 en valor absoluto es mayor que el 1, así que se cumple la dominancia. Ahora de la primera ecuación voy a despejar la x y la segunda ecuación voy a despejar la y. 2x es igual a 4 menos y 3y es lo mismo que 7 menos x. Lo voy a pasar el 2 dividiendo en la primera y el 3 dividiendo en la segunda. Voy a empezar con los valores. X es igual a 0 y y es igual a 0. Si y es igual a 0, en primer lugar tendríamos que 4 menos 0 sobre 2, al final me queda 2. Ahora voy a sustituir este nuevo valor de x en la y. Y va a ser 7 menos 2 sobre 3 y al final me va a quedar 5 tercios, o lo que es lo mismo, 1.666. Si vuelvo a repetir esto,
X ahora va a ser 4 menos y, pero el valor de y es 1.666 sobre 2. Al final me queda 1.66. Si repito esto con la y, queda 1.94. Sucesivamente vamos a llegar a siempre vamos a ir sustituyendo el último valor de x y el último valor de y que hayamos obtenido para los siguientes valores, y sucesivamente lo que va a salir va a ser el último valor que haya salido. El error de aproximación se saca como la aproximación actual menos la aproximación anterior dividida por la aproximación actual en valor absoluto por 100%. Primero vamos con los x. El error de x1 va a ser lo mismo que 1.166 menos 2 sobre 1.16 por 100%, lo cual queda 71.52%. Es decir que de este y de este sacamos este valor, aquí va a 71.52. Para el error x2 ahora va a ser 1.16 y 1.028. Ahora va a ser 1.028 menos 1.166 sobre 1.028 por 100%. Esto da 13.42%. Y para el error de x3 va a ser 1.28 y 1.005. Se hace exactamente lo mismo para el eje y, es decir, el error de y1 va a ser lo mismo que 1.94 menos 1.666 sobre 1.94 por 100%. Y esto da como resultado 14.28%, el cual va acá. Llenamos la tabla y nos va a quedar así. Si alguna de las cifras decimales no les coincide es porque yo estoy usando a Excel como calculadora y utiliza como 10 decimales, así que si ustedes lo truncan a 3 decimales es probable que una quede diferente, pero al final el resultado no se altera. Por último, el margen de error. Si nos pidieran que nuestras aproximaciones tuvieran un error menor al 5%, nosotros nos podemos detener aquí, porque estamos diciendo que cada una de las variables tiene un error menor al 5%. En este caso, la primera tiene un error de 2.19% y la segunda 0.4%. Y de hecho, si comprobamos estas soluciones, es decir, 1.005 y 1.998, al sustituirlas como x es igual a 1.005 y y es igual a 1.998, queda 4.008 y nosotros queríamos que quedara 4. Y en la segunda ecuación sería 1.005 más 3 veces 1.998, esto queda 6.998, lo cual es muy cercano a 7. Esto fue con un margen de error. Si dijeran un error menor al 1%, pues ambas ecuaciones son menores a 1. Nos podríamos haber detenido en 1.001 y 1.999. O si nos dicen 0% de error, nos tendríamos que detener hasta esta última donde ya no hay diferencia. Es decir, el número se empieza a repetir. Porque si yo vuelvo a hacer esto, me va a quedar 1 y 2, 1 y 2. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, 3 en valor absoluto es mayor que 1 más 1. 4 en valor absoluto es mayor que 1 más 1 y 4 en valor absoluto es mayor que 2 más 1, es decir, es diagonalmente dominante. De la primera ecuación vamos a despejar la x, de la segunda la y de la tercera la z. Y ahora vamos a pasar dividiendo los números que tienen acompañado la x, la y y la z. Y vamos a empezar de la misma manera. X es igual a 0, y es igual a 0, z es igual a 0. Entonces inicialmente x es igual a 2 sobre 3, que sería 0.666, y ahora va a ser 7 menos el nuevo valor de x, que es 0.666, menos 0 sobre 4, y esto queda 1.583. Por último z, ahora ya tenés un valor de x y de y diferente de 0, va a ser menos 2 por 666 menos 1.583 menos 3 sobre 4, y este queda menos 1.478. Si repetimos esto, nos va a quedar x como 0.531, y como 1.961 y z como menos 1.555. Y dos iteraciones más y vamos a llegar a esto. Entonces, para calcular los errores de
x1 va a ser 0.631 menos 0.666 sobre 631 por 100%. Es decir, utilicé este y este y al final me queda 5.54%. Lo colocamos aquí. Para EX2 vamos a usar los siguientes dos, es decir, 631 y 531 por 100% y queda 18,83%. Continuamos, ahora va a ser 0.5 y 0.531 por 100%, queda 6.2%. Y por último, entre 0.5 y 0.5, que sería el EX4, ya no queda error, es decir, 0%. Hacemos lo mismo para el eje Y. El primero va a ser 1.961 menos 1.583 sobre 1.961 por 100%, queda 19,27%. Recordemos que fue este y este. Aunque el título es un spoiler, vemos que en la diagonal principal el 1 no es mayor que el 1, así que de aquí ya decimos que no es diagonalmente dominante. Y de la segunda ecuación la variable y. Iniciamos, x es igual a 0, y es igual a 0. Ahora x va a ser 3 menos 0 es 3. Ahora y va a ser 7 menos 3 sobre 3, lo cual nos queda 1.333. Repetimos con el nuevo valor de la y. Repetimos con el nuevo valor de la x. Y si seguimos sucesivamente, al final con una tabla de Excel nos queda así, que x vale 1 y y vale 2. Aunque también lo podemos comprobar si sustituimos en las ecuaciones originales. 1 más 2 es 3 y 1 más 3 por 2 es 7. Esto solo para comprobar. Para terminar, una nota. Se puede iniciar con otros valores diferentes de 0, pero esto hará que cambie el número de iteraciones. Puede que sean menos o puede que sean más, suponiendo que converge claro. Es decir, si iniciando en 0, 0 nos tardamos 5 pasos, tal vez con otros números nos tardemos 3 pasos, 2 pasos o 20 pasos. Gráficamente, en el caso de la convergencia y que empecemos en 0, lo que hace es que, como recordarán, primero partimos de un valor de 0 y luego nos daba el primer número. Así que lo podemos ver como el primer rebote. Cuando llegamos a este nuevo número volvemos a evaluar, llegamos a otro rebote. Y si seguimos con esto, eventualmente cada vez hay menos diferencia entre cada rebote porque nos estamos acercando más. Al final va a converger en el punto de intersección de las dos rectas. Esto hablando en términos de R2. En R3 pues sería 3 dimensiones y en R4 pues ya no lo podemos ver gráficamente. Pero esta es la idea. Por otro lado, en el caso de la divergencia ocurre lo contrario. Cada vez que hay un rebote, los números se hacen más grandes, se están alejando cada vez más del centro, que es decir, la intersección entre ambas rectas. No olvides que cuando aprendes un tema nuevo es necesario practicarlo para dominarlo. Si el video fue de tu agrado, dale like y suscríbete, pero sobre todo recomendar mi trabajo. Esto me ayudaría a crecer. Gracias. Sígueme en Facebook, suelo compartir problemas.